Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy nos metemos en algo que va bastante más allá de la típica noticia sobre una nueva app o un truco de IA. Estamos viendo casi en directo cómo se están moviendo los cimientos de nuestra relación con Internet. Acciones que damos por sentadas, como navegar o buscar, pues están mutando. Se están convirtiendo en algo mucho más conversacional, casi como tener un asistente, ¿no? Los materiales que tenemos delante son una radiografía perfecta de este campo de batalla. Por un lado, la jugada de OpenAI. Muy audaz, no quieren mejorar una pieza, quieren cambiar el tablero entero con un navegador nuevo. Y por otro lado, claro, la respuesta de Google. Calculada, masiva, el gigante defendiendo su trono. Y en medio, pues las ondas de choque que nos afectan a todos. Creadores, anunciantes y las propias reglas de la web. Y el hilo que une todo esto para mí es una tensión fascinante. Es la lucha entre la automatización y la autenticidad. A medida que las máquinas son mejores resumiendo el conocimiento humano, surge una pregunta casi filosófica. ¿Qué valor le queda a la experiencia, a la voz humana original? Esa es la gran incógnita que se esconde detrás de todo esto. Vale, pues vamos a desgranarlo. Empecemos por lo más tangible, la herramienta que podríamos instalar mañana mismo. Los documentos hablan de un nuevo navegador de OpenAI, se llama ChatGPT Atlas, y la premisa, parece sencilla, pero tiene miga. ¿Y si tu navegador no solo te mostrara páginas, sino que las entendiera contigo? El artículo de José Fachín lo explica muy bien. La primera pieza es un chat integrado, una barra lateral que está siempre ahí. Le puedes hacer preguntas sobre la página que tienes abierta. Se acabó el copiar y pegar. Exacto. Se acabó eso de copiar un párrafo, abrir otra pestaña, pegarlo en ChatGPT y volver. Aquí le pides un resumen o que te explique un concepto denso o una traducción. Todo al instante. Que a priori parece solo una mejora de comodidad, pero yo creo que es más profundo. Elimina la fricción cognitiva. El simple hecho de no tener que cambiar de contexto, de no saltar entre pestañas, puede alterar por completo cómo investigamos o aprendemos. Mantiene el flujo de pensamiento. Totalmente. Y sobre esa base construyen lo siguiente, que llaman memoria semántica. Y aquí es donde a mí la cabeza me empezó a dar vueltas. No tiene nada que ver con el historial de siempre, que es una lista tonta de URLs. Claro, una lista sin más. Esto recuerda el contexto de tu navegación. El ejemplo del artículo es muy claro. Si ayer buscabas vuelos a París y hoy buscas mejores hoteles, Atlas deduce que sigues planeando el mismo viaje y te da resultados para París sin que se lo pidas. Es un salto cualitativo, sin duda. Pero también un poco inquietante, ¿no? O sea, si el navegador sabe que planea un viaje a París, significa que durante 3 semanas cada anuncio, cada sugerencia será sobre la Rue de Rivoli. ¿Dónde está la línea entre un asistente útil y un vendedor increíblemente persistente que vive en mi ordenador? Es la gran pregunta, sí. El artículo dice que esta memoria es opcional, que se puede activar, desactivar y supongo que borrar. Es la concesión necesaria a la privacidad, pero la tentación de tenerlo activado por pura comodidad tiene que ser enorme. Y esto nos lleva a la joya de la corona, el modo agente. Que suena a ciencia ficción de los 90. Totalmente. Pero parece que ya está aquí, al menos para los usuarios de pago. La idea es que Atlas pueda hacer tareas por ti. No solo buscar, sino hacer. Hacer. Eso, buscar productos en un rango de precios, comparar las especificaciones de 2 portátiles, rellenar formularios de reserva. El artículo usa una metáfora que me parece perfecta. Es un copiloto, no un piloto automático. La confirmación final, sobre todo si hay dinero de por medio, siempre es tuya. Y me parece crucial esa distinción. La IA prepara el terreno, recopila, organiza, te presenta las 3 mejores opciones de vuelos, pero la decisión final, la agencia, sigue siendo humana. Aunque me pregunto hasta qué punto. Si la IA te presenta 3 opciones óptimas, ¿cuánta gente se va a molestar en buscar una cuarta? Se delega no solo la tarea, sino parte de la decisión. Es un buen punto. Y no se limita al texto, es multimodal. Puede leer los datos de un gráfico en una imagen y pasártelos a una hoja de cálculo, o analizar un PDF. Y para que nadie entre en pánico, está construido sobre Chromium, la misma base que Chrome o Edge. O sea que las extensiones deberían funcionar. En teoría, la mayoría sí. Si damos un paso atrás, lo que OpenAI está haciendo es cambiar la definición de navegador. Pasa de ser una ventana pasiva para ver contenido a ser un socio activo en el procesamiento de ese contenido. Para un estudiante, un desarrollador, un periodista, esto puede ser una revolución. Pero esa dependencia también crea una vulnerabilidad.
Si Atlas se cae o cambia sus políticas, tu socio de trabajo desaparece. Es un pacto con el diablo bastante tentador. Así que tenemos a OpenAI intentando construir un coche de carreras nuevo para la web del futuro. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué hace el que construyó todas las autopistas y las estaciones de servicio? ¿Cómo reacciona Google cuando alguien aparece con un vehículo así de disruptivo? Pues parece que su estrategia no es construir un coche nuevo, sino blindar su fortaleza y mejorar las armas que ya tiene dentro. Exacto. La respuesta parece doble. Primero, potenciar su propio ecosistema. Los informes hablan de Nanobow Banana Pro, su nueva herramienta para generar imágenes de Google DeepMind. Y las capacidades que describen son asombrosas. No es solo crear imágenes bonitas, es hacerlo con un control casi profesional. Por ejemplo, puede renderizar texto legible dentro de las imágenes, que hasta ahora era el talón de Aquiles de casi todas las IAs. Mantener la coherencia de un personaje en varias escenas. Algo que parece simple pero que es increíblemente complejo. Si le pides un astronauta en Marte y luego el mismo astronauta en la Luna, normalmente te da dos personas distintas. Conseguir esa consistencia es un avance brutal. Y la clave, como siempre con Google, es dónde lo ponen. No es una herramienta aislada, la integran directamente en Google Ads, en Slides, en Bits. Imagínate a un pequeño empresario que necesita una campaña. En lugar de contratar a un diseñador, describe la imagen y la genera dentro de la plataforma de anuncios, con el eslogan ya incrustado. Lo que revela su estrategia es que no quieren que salgas de su jardín vallado. No te invitan a una nueva plataforma. Llevan la IA a las herramientas que ya usas cada día. Es una jugada defensiva increíblemente inteligente. Te hacen la vida más fácil dentro de su ecosistema para que ni se te ocurra mirar fuera. Y luego está la segunda parte de su defensa: refinar su producto estrella, la búsqueda. Aquí hubo algo de confusión, ¿verdad? Se filtró que Google iba a usar su modelo más potente, Gemini 3, para las consultas complejas. Y un empleado sugirió que esas búsquedas te llevarían a un modo IA aparte. Lo que habría sido un cambio de paradigma brutal. Habría dividido la experiencia de búsqueda en dos, la normal y la inteligente. Y eso podría haber sido muy confuso para miles de millones de usuarios. Pero Google salió rápido a aclarar que no es eso. No te redirijan a ningún sitio. Lo que ocurre es que, por debajo, el sistema de búsqueda usa Gemini 3 para entender y gestionar mejor esas consultas complejas. El resultado visible para el usuario suelen ser esos resúmenes generados por IA, los AI Overviews, que ya vemos arriba, pero ahora son, en teoría, más potentes. Es la cautela del gigante. En lugar de un movimiento disruptivo que podría alienar a su gente, optan por una mejora sigilosa. Refuerzan el motor sin cambiar drásticamente el salpicadero del coche. Es un equilibrio delicado entre innovar y no romper lo que les da de comer. Ingresos, esa es la palabra clave. Porque toda esta tecnología, la de OpenAI y la de Google, consume una cantidad de recursos, obscena. Y eso hay que pagarlo. Uno de los informes lo deja claro. Cada vez vemos más anuncios dentro de los AI Overviews de Google. Y esto es crucial. Confirma que el modo IA no es un experimento, es el siguiente gran canal publicitario. Para los anunciantes es un territorio virgen y muy jugoso. Ya no compites por un enlace azul, compites por ser parte de la respuesta definitiva que da la IA. La pregunta ya no es si habrá anuncios, sino cómo de integrados estarán y si seremos capaces de distinguirlos. Vale. Entonces tenemos a OpenAI con su coche de carreras y a Google reforzando su fortaleza. Pero si no eres ninguno de los dos, ¿cómo evitas que te atropellen? ¿Qué pasa con los que vivimos y trabajamos en estas calles digitales? Creadores, negocios online, profesionales del marketing. Aquí me encontré con un concepto en uno de los artículos que me pareció fascinante. GeoGI, o Generative Engine Optimization. La evolución del SEO. Exacto. Me sonó a palabra de moda al principio, pero cuanto más leía, más sentido tenía. ¿Y cuál es la idea central en qué se diferencia del SEO de toda la vida? Pues en que el objetivo ya no es solo convencer a un algoritmo de que tu página es relevante para unas palabras clave y te ponga el primero. El objetivo ahora es convencer a un motor de IA de que tu contenido es tan fiable, tiene tanta autoridad y está tan bien estructurado que merece ser usado como fuente principal para construir su propia respuesta. O sea, que el nuevo santo grial es una especie de esquizofrenia controlada. Tienes que hablarle a la máquina con la estructura de una enciclopedia. Sí. Y al humano con la calidez de una carta. Y si fallas en uno de los dos,
eres invisible. La calidad, la credibilidad, lo que Google llama EEAT, se vuelve primordial. Exacto. Ya no aspiras a ser el primer enlace, aspiras a ser la verdad de la que bebe la IA. Y eso lo cambia todo. Las implicaciones son enormes. Ya no vale con reescribir lo que dicen otros. Obliga a las marcas a invertir en investigación propia, en datos originales, en contenido con valor único. El nivel de exigencia se ha disparado. Y es una reacción lógica al otro extremo del péndulo. A la vez que la IA nos inunda de contenido genérico, los humanos empezamos a buscar desesperadamente lo contrario. Justo. El mismo artículo usa un término maravilloso, aunque un poco crudo: unshitification. Es una palabra fantástica. Lo es, ¿verdad? Un poco basta, pero es que no hay otra que lo describa mejor. Describe ese hartazgo social de lo falso, de lo generado por máquinas sin alma, del marketing engañoso. Todos hemos sentido esa frustración al buscar una receta y acabar en una web escrita por un robot que jamás ha pisado una cocina. Es una reacción inmune del sistema. Cuanto más contenido sintético nos rodea, más valoramos la conexión real. Y eso nos lleva de vuelta a estrategias que algunos daban por muertas. Completamente. Como el auge de los medios propios, los owned media. Con los algoritmos de las redes sociales cada vez más impredecibles, las newsletters, los blogs, los podcasts vuelven a ser activos estratégicos. Es la idea de construir tu casa en tu propio terreno en lugar de alquilar un espacio en el centro comercial de Zuckerberg. Controlas la narrativa y la relación directa con tu audiencia. Y los datos de comportamiento lo confirman. No todos son respuestas de 2 segundos de una IA. Uno de los informes cita datos de Pew Research. Un 84% de los adultos en Estados Unidos usa YouTube, y otro de Battery Portal lo señala como la plataforma donde la gente pasa más tiempo. Eso nos dice que la demanda de contenido profundo, de calidad, no ha desaparecido. Entonces, si juntamos las piezas, parece que hay dos fuerzas en juego. Por un lado, la búsqueda de la eficiencia a través de la IA, que resume y simplifica, y por otro, un deseo muy humano de autenticidad y profundidad. Exacto. Y la estrategia ganadora no es elegir una, sino dominar las dos. Ser lo suficientemente autoritario y estructurado para que la IA te respete y te cite, pero a la vez, ser lo suficientemente humano y auténtico para que las personas conecten contigo y decidan quedarse en tu terreno propio. Es un doble juego muy complejo. Pero todo esto se basa en una premisa un poco inestable. Todo este ecosistema de IA, los navegadores, los buscadores, se alimentan de una cosa: el contenido que hemos creado los humanos durante décadas. Y como dice uno de los artículos, hasta ahora ha sido el salvaje oeste. Nadie pidió permiso. Ha sido un vacío legal y técnico gigantesco. Las empresas de IA simplemente han aspirado todo el contenido público, argumentando que era para investigación, y lo han usado para entrenar sus modelos comerciales. Los creadores se han encontrado con que su trabajo era el combustible de un cohete del que no iban a ver ni un céntimo. Y aquí es donde entra una iniciativa que, por primera vez, parece que podría poner algo de orden. Se trata de un grupo de trabajo de la IETF, la Internet Engineering Task Force, que son, los arquitectos de los estándares de Internet. Están proponiendo una forma para que los creadores puedan decir de forma clara y técnica si quieren que su contenido se use para entrenar IAs o no. ¿Y cómo pretenden hacerlo? Porque hasta ahora los intentos han sido bastante ineficaces. Pues con una solución bastante elegante, la verdad. Proponen ampliar un viejo conocido, el archivo robots.txt, ese fichero de texto simple que lleva décadas diciéndole a los rastreadores de Google qué partes de una web pueden mirar y cuáles no. Ajá. La idea es añadir nuevas directivas. Por ejemplo, una línea que diga content-usage.trainAI igual n. Sería una orden clara: no tienes permiso para usar mi contenido para entrenar tu modelo. O train, para dar un consentimiento explícito. Exacto. Pasar de la ambigüedad a un sistema de reglas claras, legibles por máquinas y, sobre todo, estandarizado. Podrías aplicarlo a toda tu web, o solo a ciertas partes. Permitir que entrenen con tu blog, pero prohibirlo en tu portfolio, por ejemplo. Justo. Te devuelve una parte del control. Y lo más interesante, como señala el artículo, es quién está detrás. Se menciona a gente de Google, como Gary Liljes, participando activamente. Que los grandes jugadores estén en la mesa sugiere que esta vez la propuesta tiene muchas posibilidades de convertirse en un estándar, que todos respeten.
Si conectamos esto con el panorama general, esta iniciativa es fundamental. Es el primer intento serio de pasar del salvaje oeste a una especie de ley de urbanismo digital para la era de la IA. No soluciona el problema de lo que ya se ha usado, pero podría sentar las bases para un ecosistema futuro más sostenible y justo. Es, potencialmente, el inicio de la paz después de la guerra por los datos. El viaje de hoy ha sido intenso. Empezamos con la batalla por el navegador del futuro con ChatGPT Atlas, vimos la defensa estratégica de Google con Gemini y la monetización de la IA. Exploramos cómo el marketing se adapta a este mundo de SEO y autenticidad y terminamos en los cimientos, en el intento de poner reglas sobre los derechos del contenido que lo alimenta todo. Y la reflexión que me queda es una gran paradoja. A medida que la tecnología avanza hacia una automatización casi perfecta, el valor de lo humano no desaparece. Al contrario, se concentra y se vuelve más preciado. Se refugia en la credibilidad, en la conexión genuina, en la confianza. Para destacar en un mundo dominado por la IA, parece que las marcas y los creadores están obligados a ser más humanos que nunca. Y cerramos con una pregunta para darle vueltas. Los artículos hablan de optimizar nuestro contenido para que sea la fuente de la que bebe la IA. Pero, ¿qué ocurrirá cuando las propias IAs, aprendiendo unas de otras y del contenido que ellas mismas generan, empiecen a crear el material autoritario de referencia en un bucle cerrado? En ese futuro, ¿qué lugar le queda a la experiencia humana original? ¿Y cómo nos aseguraremos de que siga siendo descubierta y valorada?